En el capítulo 5 de Efesios, y el capítulo 5 queda después del 4, y el 4 después del 3, y el 3 después del 2 y el 1. Pablo, cuando se va a meter en estas tres áreas, él no parte de ahí como un comienzo, sino que pretende entender que ya nosotros tenemos claro el haber nacido de nuevo, el que hemos mirado cuáles son las obras del Espíritu, cuáles son las de la carne, pero principalmente él cree entender que somos conscientes de que ya no somos solo criaturas de Dios creadas por Él, sino que ahora somos hijos e hijas de Dios, que es diferente. Dice, a todos cuanto creyeron en Él, cuanto le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero que también somos integrantes de un reino que no tiene que ver nada con el sistema del mundo, sino que tiene que ver con el sistema del reino de los cielos. Por lo tanto, como es un reino, tiene un rey, y pertenecemos a ese reino, no solamente siendo hijos e hijas de Dios, sino que ahora somos hermanos del rey de ese reino, que es Jesús. Somos hermanos posicionalmente del rey de ese reino. Entonces, cuando él entra a disertar sobre estas tres áreas que vamos a ver a continuación, una de ellas el matrimonio, otra de ellas el ser padres o hijos, y otra de ellas el ser esclavos o amos, para el contexto histórico en el que Pablo está hablando, lo podemos contextualizar al ser empresarios o empleados, e inclusive dependiendo de la parte del planeta en que estemos viviendo, porque hay países en los cuales todavía hay esclavitud, así no esté reconocida. Entonces él no está mirando, présteme su mente por favor, él no está partiendo del matrimonio como un punto al que queremos llegar, porque hay personas que dicen, ay no, qué rico casarme, la felicidad, ¿cierto? Qué rico tener un empleo o una empresa, fantástico, o qué bueno ser hijo de esta familia o padre de unos hijos. No. Él ahora está mirando como aquel que ha nacido de nuevo, a los que ya han nacido de nuevo y entienden su posición en Cristo como representantes y embajadores de ese reino, como veíamos ahorita está regado por todos lados, que tienen un matrimonio. No es un fin, son hijos e hijas de Dios que están casados, o que son papás, o son mamás, o son hijos, o son hijas, o que tienen un empleo, o que tienen una empresa. Entonces, con la calidad de esa posición de nacidos de nuevo, hijos del reino, representantes del reino, ¿cómo una persona vive ahí? Por eso la apreciación de Gladys es importantísima. Cuando usted y yo leemos 1 Corintios capítulo 7, que es al que ella se refiere, y no hemos nacido de nuevo, vamos a encontrar ese capítulo 7 de 1 Corintios como la cosa más aplastante y denigrante, si lo que yo todavía pretendo defender son mis emociones y mis sentimientos y mis ganas de desarrollo personal, y que la plenitud puede ser clímax, ¿correcto? O si lo leo habiendo nacido de nuevo pero no habiendo renovado mi entendimiento, yo no voy a entender pasajes como los que acaba de citarme Gladys de una manera correcta, porque miren lo que ella dice. Pablo le dice a los que están casados y tienen un marido que no es creyente o una mujer que no es creyente, que si el marido creyente o la mujer no creyente consienten en vivir con ellos, no se separen, porque quién sabe si quizá harás salvo a tu marido o a tu mujer. Fíjate que ya ahí no le está hablando a una persona que llegó al matrimonio para toda su realización personal, para tener hijitos como Susanita la de Mafalda, no, sino como una persona que ahora está representando el reino, que sabe que esa relación es temporal porque no va a la eternidad, pero que un alma que no es creyente está participando de esa relación. ¿Cómo puede ser capaz de renunciar a todas esas cosas sentimentales que son muy loables y todo para una revista de Hola o algo así, pero que en cuanto al reino es, ¿cómo vamos a dejar que esa persona se vaya sin conocer del Señor, así sea por mi ejemplo, y de pronto tenga un encuentro personal con Cristo y llegue a ser un hijo o una hija de Dios? Cierto que se sale completamente del contexto si no lo leo bajo ese prisma. Lo mismo va a ser aquí en Efesios, cuando él va a empezar a decirnos y nos dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios,
no dice someteos los unos a los otros en el temor de ustedes. Y cuando habla del temor de Dios, no se está refiriéndome al escondámonos porque Dios es algo muy serio que me puede matar en cualquier momento, la relación con Él no, sino de acuerdo con la nueva naturaleza que tengo, voy a vivir de acuerdo con los parámetros de ese reino en esa relación. Entonces, Él pone la relación con Dios aquí encima para legislar o disertar sobre la relación matrimonial de dos seres humanos. ¿Vale? Entonces por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo 21 no solo sirve para el matrimonio que vamos a ver en los siguientes versículos, sino que también sirve para el capítulo 6, cuando habla de la relación de padres e hijos, para el capítulo 6, donde habla de la relación de amos y esclavos. Este someteos a los unos a los otros es en el aspecto general, hablándole a personas nacidas de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Es muy importante. 2, aquí no me está hablando de la calidad de la persona que no ha nacido de nuevo y que está casada con un creyente, sino del creyente como tal. Siguiente, no me está hablando de si el patrón que tengo es bueno o es malo, sino si yo como empleado soy cristiano, entonces está refiriéndose a mi comportamiento en esa relación y no a la del que no ha nacido de nuevo. Y cuando se está refiriendo a la relación de padres e hijos, se está refiriendo al papá creyente o al hijo creyente, independientemente de si el papá o el hijo de esa persona es creyente o no. La relación va dirigida al que es creyente y la exigencia y el comportamiento va dirigida al que es creyente. Inclusive, vamos más allá, cuando le insiste allá en el capítulo 7 de Primera de Corintios, Gladys, que permanezca con el incrédulo, no le está diciendo que permanezca si hay vejámenes físicos o realmente fuera de toda moral, no. Pero también usted y yo tenemos que pensar que para la generación que está legislando Pablo ahí no es la misma de ahora, sobre todo en la situación de esclavos y amos. Para ustedes y para mí la esclavitud realmente es una cosa remota. Nosotros no la hemos vivido ni la hemos palpado. Y a la relación de padres e hijos que Pablo se está refiriendo ahí también está en un contexto aún más difícil que ahora. Hoy un hijo o una hija tienen problemas con su papá porque no la deja ir a una fiesta o algo así por el estilo, o viceversa. No, en esa época, en el contexto romano, la ley romana le daba absoluto poder a los papás sobre sus hijos, eran casi que un objeto, los podían vender. Inclusive hay datos históricos de un soldado romano, por ejemplo, que le escribe a su mujer y le escribe: si ahora que estás en embarazo, si lo que nace es un niño, consérvalo, si lo que nace es una niña, deshazte de ella. A ese punto estamos, y uno puede decir, claro, como tenemos tantas ONG y está la ONU y todas las cosas, pero estamos hablando de un contexto muy fuerte. Pero entonces vuelvo y les digo, no se está refiriendo al no creyente, se está refiriendo al creyente que es hijo o hija, que es padre o madre, que es amo o esclavo, que es marido o que es mujer. ¿Fui claro hasta ahí? Para que no vengamos, con nuestro 2016 aquí, situémonos bien allá en el contexto, y no vengamos con todos los derechos y ONGs que ahora tenemos, pues porque entutelamos. No, allá ¿cuál tutela? O eso era así o era así, el contexto es totalmente distinto. Pero no quiere decir que los principios no sean aplicables para nosotros ahora, que es lo fundamental. Entonces comienza, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y le dice a las damas primero, él era un caballero así fuera soltero. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mire que les dice, estén sujetas a sus propios maridos, y está hablando a damas que están en una relación de pareja, pero que son creyentes. Les dice, estén sujetas a sus propios maridos, pero mire el parámetro, ¿como a quién? Como al Señor. En esa relación agradable, en esa relación cordial, en esa relación que Jesús tiene hacia cada uno de sus hermanos y hermanas, no solamente al ser coherederos de todo lo que el Padre ha puesto en él, sino también como su Salvador. Entonces dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También es recordar que cuando el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí
¿En dónde? En la tierra, como se hace en el cielo, es partiendo de la base que todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Y nosotros somos primicias en esta humanidad, mientras llegamos a la plenitud de los tiempos, como acabamos de leer en Apocalipsis 22, de manifestarle a una humanidad que se pierde, como estuvimos cada uno y cada una de nosotros, de que existe otra manera de vivir, pero hay que nacer de nuevo para ella. Entonces aquí no lo vamos a juzgar desde el punto de vista como le fue de mal en el matrimonio, como le fue de mal con los hijos, no, estamos hablando como nacidos de nuevo, que ahora tenemos una nueva relación con Dios, ya no de criaturas, sino de hijos e hijas, y que mientras estemos aquí vamos a alumbrar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y enseguida dice el por qué, porque el marido es cabeza ¿de qué? De la mujer. Vuelvo al punto, no me puedo cansar de recalcar esto. Estoy hablando de nacidos y nacidas de nuevo. Ay no, vio, ya apareció el machismo ahí. Que el marido es la cabeza. No, ey. Le estoy hablando a nacidos y a nacidas que entienden y han leído, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, en la cual dice que el Padre, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del marido, el marido es cabeza de la mujer, en orden de autoridad y de protección. Yo creo que Jesús está sujeto al Padre en una relación completamente santa y buena. Y cuando está hablando de que Cristo es cabeza del marido, está hablando de hombres nacidos de nuevo que están sujetos a Cristo. Y está hablándole a mujeres nacidas de nuevo que están sujetas a maridos que han nacido de nuevo que por su relación con Cristo. Entonces, ojo acá, no estamos hablando de la calidad de la persona no nacida. Que hay relaciones en las cuales hay una persona que no ha nacido de nuevo y está casado con un nacido de nuevo, sí, la Biblia lo contempla. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, a una relación completamente normal aquí en la tierra, como el matrimonio, el apóstol le pone como parámetro la relación que hay entre Cristo y ¿qué? Y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia hay un bien superior acá. Entonces, al marido le está colocando una medida también. Usted no es cabeza y va a mandar en lo que le dé la gana, no. Usted va a ser una buena cabeza para su mujer, así como Cristo lo ha sido para su iglesia. Aquí no está hablando de machismo, no está hablando de cultura, no está hablando de que en determinado país a las mujeres las tratan de tal manera. No. Aquí está hablando es de hombres y mujeres que representan el reino de los cielos. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, la cabeza está puesta para proteger. ¿Quiere que aclaremos de una vez el por qué? Vamos a 1 Corintios capítulo 11, por favor, para que vamos avanzando un poquito en esto. Sí, 1 Corintios capítulo 11, ¿estamos todos ahí? Lo necesito a todos ahí. Dice, voy a leer en la versión internacional. Pablo dice, 1, imítenme a mí como yo imito a quién. Ojo pues, la relación es de una persona que conoce a Cristo y que sigue a Cristo. Y entonces, como conoce y sigue a Cristo, dice, imítenme a mí. Porque como yo estoy imitando a Cristo, si ustedes me imitan a mí, estarán imitando al Cristo que yo imito. Y empieza a decir, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo ¿qué? De todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. ¿Vio? Por eso me tusé. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Recuerden que en el jardín de Edén los que paríamos éramos nosotros. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Recuerdan? No es bueno que el hombre esté solo.
Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Paremos ahí. ¿Usted cree que una persona que no ha nacido de nuevo lee eso y qué? ¿Sí o no? ¿Y usted cree que una persona que ha nacido de nuevo pero no ha renovado su mente con el entendimiento de las Sagradas Escrituras ve eso y qué? A propósito, ¿qué entendemos ahí? Sí, que hay un orden. Muy bien, que hay un orden. ¿Un orden para qué? Un orden de autoridad. Un orden de autoridad. Es interesante que dice que la mujer no debe orar con la cabeza descubierta por causa de los ¿qué? ¿Por causa de los qué? De los ángeles. ¿Sí o no? Pregunto, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ah? ¿Por qué? Sí, ¿qué pasó en el jardín del Edén, Sara? ¿La serpiente qué? La serpiente tentó a Eva. Disculpen, ¿a quién se le llama la serpiente antigua? A Satanás. ¿Satanás qué era? ¿O qué es? Un ángel caído. Entonces observe, lo que realmente el pasaje está diciendo, ya hemos nacido de nuevo y tenemos mentalidad de reino, ¿correcto? Es que, si buscan el pasaje se me olvida dónde está, después se los busco. Alguien que busque por ahí que no fue tentada el hombre sino la mujer, creo que está en Timoteo. En Timoteo capítulo 1 o 2 de la primera. Escuche esto al finalizar. ¿Quién le habló a la mujer en el jardín del Edén? ¿Qué le habló? ¿Ah? ¿En forma de qué? Muy bien. ¿Era una serpiente la que le habló? ¿Era quién? ¿Qué es un qué? Ángel. ¿Satanás está sujeto a autoridad? A la brava, ¿cierto? Pero no porque él quiso, sino que es un rebelde. Entonces, cuando Dios saca a la mujer del hombre, le dice, es tu ayuda, ¿correcto? Y al hombre ahí lo vuelve cabeza de la mujer, ¿o no? Para protegerla, para cuidarla. Ya saben pues el cuento tan bonito como de Rosa, ¿cierto? Que la sacó de la costilla para protegerla, para cuidar, no de la cabeza para que ella gobierne, ni del pie para que él la pisotee. Sí, muy bonito eso, pero realmente era para protegerla. ¿Qué hace la serpiente? ¿Viene y le habla directamente al hombre? No, él es la autoridad y está sujeto al padre. Pero viene y le habla a la mujer. ¿Qué le debió haber dicho la mujer a la serpiente? Espere, ¿llamo a quién? A mí. Pero entonces no, ella llega y habla, se sale del eje de autoridad y ahí en ese momento la raza humana cae. Luego ella va y le habla al hombre y el hombre cae. Pero miren cómo es esto de bonito. Cuando Dios viene a cuadrar cuentas con ellos, ¿a quién le pide cuentas primero? Al hombre le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Y Adán ahí mismo, ¿qué dice? La mujer que me quede. ¿Ve cómo se empieza a deteriorar la cosa? Y la mujer dice, ¿la qué? Sí, la serpiente fue la única que dijo, sí, fui yo, ¿y qué? Entonces, en ese orden de ideas, cuando Pablo está ahí, le está diciendo, ojo, en una relación conyugal, el marido debe estar sujeto a Cristo, así como Cristo está sujeto a Dios, y la mujer debe estar sujeta a su marido por causa de los ángeles. Y desde luego está hablando de los ángeles caídos. Un ángel del Señor es como ahí en Apocalipsis capítulo 21, que Juan lo va a adorar cuando recibe semejante revelación, y el ángel le dice, no, adora a Dios, yo soy un siervo como tú. Ese es un ángel de Dios. Pero Satanás, que es caído con todo su séquito, si va a aprovechar cualquier acción tuya o mía por fuera de la autoridad para meternos en problemas. Entonces por eso dice por causa de los ángeles. Entonces cuando le dice al hombre, el hombre no debe profetizar con la cabeza cubierta, es que en Corinto, no aquí jamás, en Corinto había muchas mujeres que ni dejaban respirar al marido y ellas eran las que tenían que estar adelante y etcétera, etcétera. Entonces les dice a ella, no, es que usted no es la cabeza, es él, porque la cabeza es Cristo, porque la cabeza es Dios. Pero si una mujer decide orar por fuera o profetizar por fuera de la cobertura de su marido, entonces es como si estuviera con la cabeza descubierta, y les da a los orientales una semejanza física, y es entonces córtese también el pelo, que para una mujer de estas connotaciones culturales era una deshonra.
Vale. Entonces, y al hombre no le está permitido orar con la cabeza cubierta, es su mujer por encima, sino que él es la gloria de Cristo, así como Cristo es la gloria de Dios, así como el marido es la gloria de su mujer. ¿Sí me hice entender? Desde el punto de vista de nacidos de nuevo y sin toda esta, o sea, Dios no quiere atentar contra nosotros. Dios está a favor nuestro. ¿Fui claro en esa aclaración? Es muy importante porque entonces así podemos seguir. Porque el marido es cabeza de la mujer. Estamos hablando en ese orden correcto, lindo, precioso, majestuoso. Entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mire que Pablo no compara como los holandeses, como los tales, no. Con alguien del reino, con el rey del reino. Y aunque no es la misma relación, la pone como ejemplo. ¿Qué hizo Cristo como cabeza de la iglesia? Dice, pues primero reconoció que es su cuerpo y que Él es el Salvador de esa iglesia. Aquí se está refiriendo a Cristo. Al marido le va diciendo entonces, pilas, usted por su mujer debe reconocer que no es que usted es la cabeza para mandarla, sino que es su cuerpo para sustentarla. Y la relación no es de soberano déspota, sino de salvador. Usted la está cubriendo, la está cuidando, porque está hablando de cómo Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Bien. Y sigue así. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahora se mete en el plano de la iglesia. Ahora, para Pablo, yo me imagino, pensemos en don Pablo, ¿cierto? Para él, como vive inmerso y tiene tan claro el reino de Dios y su justicia, y el haber nacido de nuevo y la vida del Espíritu y el fruto del Espíritu y el ser embajadores de Cristo, y para él el matrimonio o ser hijo o ser tío o ser tía no es ninguna prioridad que vaya por encima de ser representante del reino, sino que cada una de esas relaciones está hecha para glorificar a Dios. Entonces él coge las cosas del cielo y las mete a las de la tierra con una facilidad tremenda, porque él supone que nosotros entendemos, porque también tenemos el Espíritu Santo que él tiene. Entonces dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. ¿En qué? En todo. Cuando dicen todo, es en todo lo correcto, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto que este marido está recibiendo como protegido de Cristo, porque Cristo es la cabeza de él. Pero yo no le puedo exigir a esto a una persona que no ha nacido de nuevo, o a un marido que recién ha conocido de Dios y apenas está renovando su mente, o a una mujer en las mismas. Y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí no les está hablando del amor erótico, del amor de serenata, no. Aquí está hablando de un amor que va más arriba, es el amor ágape. Porque Cristo amó a la iglesia con el amor que todo lo da, que todo lo espera, con el de 1 Corintios 13. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Él parte de la base de que usted y yo sabemos cómo fue que Cristo amó a la iglesia, pero por si nos queda alguna duda, él dice, pues hay que aclararles, y dice, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose por ella. Fue Cristo el que fue a la cruz, no la iglesia la que fue a la cruz. Fue Cristo el que derramó su sangre, no la iglesia la que derramó su sangre. Fue el santo y perfecto que descendió del cielo, levantando a una cantidad de muertos caídos en Adán para darles una nueva vida en él. Entonces, cuando se mira la relación de pareja desde ese punto de vista, no como una finalidad, ay, por fin me casé como Susanita la de Mafalda, léansele, ¿verdad? Sino que es un hijo o una hija de Dios en una relación de pareja, la cosa cambia completamente. Y está teniendo como miras la eternidad, porque el matrimonio suyo y mío llega hasta el cajón o hasta la separación. Correcto. Aquí me está hablando de la relación eterna que Jesús tiene con cada uno de nosotros para la eternidad. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios inclusive no nos evalúa a nosotros para ser salvos si somos buenos maridos o malas mujeres o viceversa. No.
Él nos va a evaluar bajo la base de si aceptamos que la justicia de Dios se manifestó en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y al creer en Jesús morir y ser sepultado y resucitar, y desde esa posición de sepultado y resucitado, es que Dios ahora me está diciendo a mí como nacido de nuevo que debo renovar mi mente para tener una relación matrimonial completamente diferente a la que lleva el común de la gente, así sean buena gente, porque hay matrimonios excelentes, pero ¿y si no han nacido de nuevo, cuál es la finalidad de los dos? ¿Cierto? Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿para qué se entregó Cristo por la iglesia? Es que Él no encontró a la iglesia hecha, Él la hizo. Lo que le está diciendo al marido es: usted debe reventarle como nacido de nuevo una renovación de mente impresionante para que pueda entender todas las riquezas de Dios en Cristo Jesús, para que asimismo las pueda derramar sobre esa relación, como estamos en este primer rubro del matrimonio, y haga de esa relación algo extraordinario que no puede regirse bajo los parámetros de la psicología o la psiquiatría o de los derechos humanos. No, le estoy hablando desde el punto de vista del reino de los cielos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces mira, ¿cómo santifica Cristo a la iglesia? Vuelvo y les digo, para Pablo es como muy difícil centrarse en la relación conyugal de florecitas y de detalles y de tarjetica del día del cumpleaños. No. Él está yendo más allá y lo que está diciendo es: quiero recordarles que ustedes son hijos de Dios metidos en un matrimonio, no gente metida en un matrimonio sin ser hijos de Dios. Santificarla es apartarla. La apartó para sí. ¿Y cómo la purificó? ¿Cómo purificó Cristo a la iglesia? ¿Pero con qué? Derramó su sangre. Derramó su sangre, o sea, murió por ella. Le está diciendo al marido: muera en esa relación. Por causa de que, y entonces el marido puede decir: ¿y mis sentimientos? ¿Cierto? Él dice: pero ¿cuáles sentimientos si los sentimientos quedaron enterrados con el muerto? Porque si usted es nuevo en Cristo Jesús. ¿De eso sí o no? Entonces, por eso más inteligente te decía yo el que no se ha casado. Vas a ver por qué cuando veamos 1 Corintios capítulo 7. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, no solamente está hablando de santificarla porque nos dio el Espíritu Santo, que hay un proceso de santificación como creyentes, fuimos lavados con su sangre preciosa, pero también nos ha sido de la palabra para ir renovando nuestra mente. Además, cuando habla de la palabra de Dios, es recordándonos lo que ocurrió en el jardín del Edén. Es que el matrimonio, la relación de pareja, se dio fue en el jardín del Edén. A esa es la que está tirando él. Si usted quiere ver los parámetros de una relación, entonces ahí están. Sin embargo, caen las relaciones cuando cae Adán. Y por eso es que de ahí en adelante todas las relaciones siguieron. El hombre se enseñoreará de ti, la mujer no sé qué. Miren en Génesis capítulo 3 y 4, en lo que cayó cualquier clase de relación, se deterioró. Pero él lo está llevando a otro plano y dice, en el lavamiento, y está hablando de la relación de Cristo con estamos aquí, amigos. Entonces miren que es algo más que casarnos para procrear y tener hijos y para yo no sentirme solo. Eso ya no es así. Pues la gente se mide así, el no nacido de nuevo se mide así, el que ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente sigue ahí en la cosa esa, pero nosotros tenemos una perspectiva de más allá. Y dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, para presentársela a sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, prácticamente da la idea de, no sé si alguna vez a ustedes les tocó vivir solos, a ustedes les tocaba lavar la ropa, plancharla y ponésela, para volverla a ensuciar, para volverla a lavar, para volverla y así es el ciclo. Entonces lo que Jesús hizo es, encontró una iglesia que no era iglesia, dijo, pues hay que hacer iglesia, la santificó, ¿cierto? La purificó. Y luego que la tiene bien bonita y bien esbelta y bien puesta, se la presenta a sí mismo y le dice, mí mismo, eso es lo que mí mismo ha hecho. ¿Correcto? Entonces le está diciendo al marido, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿qué? Gloriosa.
que no tuviese mancha ni arruga, porque, perdónenme la expresión, fue así como de música de plancha, pero él mismo la planchó, entonces él sabe que no está arrugada. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y usted dirá, ay, es que usted no conoce a mi mujer, podrá decir usted, ¿cierto? Ay, es que usted no conoce a mi marido. Se está refiriendo a la relación de Cristo con la iglesia. Y eso es lo mínimo que nos está exigiendo a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, para plantearse. Si este cursillo nos lo dieran a nosotros antes del matrimonio, creo que evaluaríamos muchas cosas antes de. Me parece que a nosotros no nos lo dieron así. A nosotros ni siquiera nos hablaron de eso nunca. Entonces esa cosa se estrella, es por falta de sabiduría del reino, o no llega a feliz término, es por falta de sabiduría del reino, o si llega a término, no llega a término feliz por falta de sabiduría del reino. Porque en 1 Corintios capítulo 7 vamos a ver que el matrimonio es tratado de una manera ni religiosa ni romántica, sino realmente como una relación terrenal vista desde el punto de vista de Dios para los que creen en Cristo Jesús, que no es la finalidad. Bien. Entonces, todo esto que acabamos de decir es para el marido. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos, como a sus mismos cuerpos. En este contexto de amar a sus mismos cuerpos, Pablo sabe de lo que está hablando. Tanto en Éfeso como en Corinto había un cuidado excesivo de los seres humanos por sus cuerpos. Pero aquí está yendo más allá y es hablando de aquella persona que no lo hace por hedonismo, sino que lo hace porque sabe que se debe cuidar, porque no debe trasnochar y no dormir, porque debe comer bien, porque debe por lo menos hacer ejercicio, por lo menos hacer Fausto, ¿cierto? Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos. Está hablando de que así como Cristo se ama, y recuerden que el amor del Señor Jesús sí es puro, pues, purítico, purítico. Entonces nos está diciendo a nosotros los nacidos de nuevo, ame a la persona como si se amara a usted mismo. Lo que le está diciendo es, cuando usted ama a esa persona, se ama a sí mismo. O sea, ahí no hay un contrincante, no hay un enemigo, etcétera. Pero es que yo conozco que la relación... Sí. Recuerde que estamos hablando a personas nacidas de nuevo, que estamos renovando nuestro entendimiento. La gran mayoría de nosotros nos casamos en la carne, religiosamente, pero en la carne, ¿correcto? ¿Se nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo? Sí, pero qué rico si dos personas antes de casarse nacieran de nuevo y pudieran entender estas relaciones como deben ser. ¿Cuánto no nos evitaríamos? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pero bueno, a nosotros ya nos cogieron en el paseo, ya nacimos de nuevo, ahora vamos a enderezar las cosas como deben ser. Pero no para que el matrimonio sea feliz, sino porque soy un hijo o una hija de Dios en una relación de pareja. ¿Cambia o no cambia la perspectiva? Cambia completamente. Pero nosotros que tenemos la perspectiva del matrimonio, la de los matrimonios mexicanos, los venezolanos o los colombianos o la del gringo. Correcto, pero no tenemos una mentalidad de reino para la relación como tal. Por eso dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y aquí viene, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Maravilloso. Un jardín de rosas, ¿cierto? Entonces dice, porque nadie, tiene que ser pues una persona rara, aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren a la dimensión en que nos está llevando el Señor. Vuelvo y les digo, no como una finalidad del matrimonio, sino como un hijo o una hija de Dios que tiene una relación de pareja matrimonial. ¿Alguna duda hasta ahí? Es claro, ¿cierto? Es supremamente claro. Si lo vemos con el pensamiento como es, que baja del cielo, es supremamente claro. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Cuando está hablando de carne aquí, no está hablando de los caminos de la carne, pues de las autopistas de la carne. Está hablando de sustentar este material, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Nuevamente, la comparación de Pablo es Cristo y la iglesia. No piensen en otra cosa.
Es que en el cursillo llevaron unos humanistas. No, 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 no. Cristo y la iglesia, Dios y su iglesia. Dice también, porque somos miembros de su cuerpo. Vuelvo al punto. Usted y yo somos las piedras vivas del nuevo Israel, que es la iglesia de Dios, conformado por gentiles que creyeron en Dios a través de Jesucristo, y gentiles e israelitas que creyeron en Dios a través de Jesucristo, y de los dos hizo un solo pueblo. Por eso para Pablo es muy difícil meterse netamente en la relación matrimonial como tal. Él está hablando con personas que tienen bien clara su ciudadanía en el reino de los cielos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La compenetración nuestra con la cabeza nuestra, que es Cristo Jesús, como iglesia, nos hace partícipes no solamente de su esencia espiritual, sino aún de su esencia corporal. Y nos dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la carne de Cristo, y sus huesos son nuestros huesos, somos sus huesos. Mira, mi cabeza, si se separa de mi cuerpo, mueren ambos. Lo que está diciendo es que están tan perfectamente unidos que son uno solo. Somos muchos miembros, claro que sí, ahí lo dice, somos miembros, pero conformamos un solo cuerpo, a tal punto que, mire, por ejemplo, ahora los que corrimos la media maratón, a algunos se les afectaron con ampollas o las uñas, una sola uñita que le duela, el cuerpo todo empieza a lamentarse, entonces inmediatamente todo quiere cuidarlo. Eso es lo que está diciendo, esa es la relación que tiene Cristo con nosotros como iglesia. Y dice, vuelve al jardín, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí no está hablando del abandono y el corte completo con nuestros hogares de origen. No. Aquí está hablando de la autonomía respetuosa que me da la nueva relación. Pero cuando vuelve al jardín, pregunto, ¿quién era la mamá de Eva? No había, ¿sí o no? ¿Quién era? Feliz la vida de Adán sin suegra, ¿cierto? Ay, qué cosa. Ves que sale a uno la carne, pero así es. Entonces, el asunto es que qué tan tremendo que Dios le dice al hombre que no tiene papá ni mamá, y le dice a la mujer que no tiene papá ni mamá, le dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, previendo las futuras relaciones de la raza humana. Pero lo que está diciendo es que cuando son una sola carne, no es que sean dos medias personas, sino que son dos personas, y los está invitando a tener la unidad que tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aunque usted y yo ya vimos por deducción inteligente del reino que son tres, son tan unidos que se ven como uno solo. La idea no es que tú pierdas tu esencia o tu personalidad, sino que en cuanto a unidad, Dios les ve o nos ve como una sola carne. Por eso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. A tal punto que entonces Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, donde leímos, bajando por el eje del canal correcto de autoridad, pasa Padre, Hijo, el hombre, la mujer. ¡Fua! Y él no ve si la mujer está sujeta o no está sujeta. No, es que debe estar sujeta si es nacida de nuevo a un hombre nacido de nuevo en todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, así como Cristo no va a ser. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo para un momentico y dice, grande es este misterio, ¿no? Está hablando de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo es que el Dios creador se hace ahora una sola carne y un solo hueso con sus criaturas en una relación llamada iglesia con su cabeza, y Él es la cabeza y ellos son el cuerpo? Dice Pablo, qué grande es este misterio. ¿Cómo es que Jesús deja su posición natural para venir a levantar una iglesia que no existía, bien manchada, bien arrugada, la plancha, la lava y se la presenta a sí mismo, y ahora somos una iglesia viviente con una cabeza extraordinaria que nos cuida y nos sustenta? Entonces él aclara y dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y termina diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros, le dice a los hombres,
ame también a su mujer como a sí mismo, ¿sí? Lo cual me lleva a pensar que el que no respeta a la persona o no la ama a la persona, el problema que hay es una falta de entendimiento. Mire, por eso debemos renovar. ¿Por qué cometemos tantos errores? Por la falta de renovación de entendimiento, así hayamos nacido de nuevo, pero estamos en un proceso. Entonces dice, por lo demás cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Entonces, como va a haber más capítulos que se dedican más de lleno a esta relación de hombre y mujer, como el 1 Corintios capítulo 7, que lo veremos después, no nos adelantemos, esperemos. Pablo no tiene por qué agotar todo lo de pareja en una sola carta o en escasos 13 versículos. Esperemos un poquito más. Él está esbozando. El Espíritu Santo usa el método de la repetición carta tras carta, casi que dice lo mismo. Entonces, de aquí hemos aprendido mucho, pero lo que quería que rescatáramos inicialmente es que Pablo se está refiriendo a personas nacidas de nuevo, que son marido o son mujer, nacido o nacida de nuevo. Tal vez coincidan en que los dos sean nacidos de nuevo, pero si solo es uno de ellos nacido o nacida de nuevo, a ese le está hablando, que es lo importante. Sí, más o menos dejemos la cosa ahí. Vamos para la casita. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial en el que nos estás abriendo uno a uno los misterios de tu palabra. Gracias porque estas cosas tú las transmites a través de estos vasos de barro que somos todos y cada uno, pero que a ti se te antojó, te plugó que nosotros seamos embajadores de las buenas nuevas. Es decir, que en Cristo Jesús tú estabas reconciliando la humanidad, no teniéndole en cuenta el haber nacido bajo pecado y cometer pecados, para que haya un nuevo nacimiento, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Salimos de este lugar, amado Padre, pero no de tu presencia. Llévanos en paz y en bendición. Y Señor, ministra estas cosas a nuestro espíritu para que podamos darle otra opción a esta sociedad en la que vivimos del planteamiento de lo que es la relación de pareja. Amén.